Gracias. Muchas gracias, diputada Calderón. Tiene la palabra la diputada Constanza Moraes Santos. Gracias, señor presidente. El acceso a la información pública, vigente a través de la Ley 27.275, es un derecho consagrado no solo en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, sino también en el artículo 12, inciso 4 de nuestra Constitución Provincial. Del ejercicio pleno de este derecho se desprende además el goce de otros derechos, como la libertad de expresión, el consentimiento informado en la toma de decisiones médicas y el derecho a peticionar ante las autoridades, entre otros. Esta información no es propiedad del Estado, sino del ciudadano. El Estado administra a través del Gobierno la información pública en su carácter de representante, por lo que la rendición de cuentas y la transparencia en los actos de gobierno es un deber y una obligación, no una tarea optativa. A esta rendición de cuentas la debe acompañar, además, siempre el acceso a fuentes de cotejo, ¿no? ¿Para qué? Y para poder saber de manera directa cuál es la conexión que existe entre lo que el funcionario dice que hará con el presupuesto y lo que efectivamente luego hace. Sin los mecanismos suficientes para comprobar esta conexión, el resultado puede ser, o debería ser, ni más ni menos que una falta grave a la ética pública del funcionario. Nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires tuvimos suspendido este derecho constitucional, por un decreto del Ejecutivo durante toda la pandemia. Y hoy, pese a que la situación epidemiológica que le dio origen a estos decretos ya pasó, muchas de las restricciones a otros derechos, a nuestras libertades en general, no se han recuperado completamente. Apenas inicié mi mandato en diciembre del 2021, presenté varios proyectos, en su mayoría algunos pedidos de informe, de los cuales 2 son los que pedí tratar hoy sobre tablas, en esta sesión. Además de un tercer proyecto de declaración donde pedí al Ejecutivo la restitución inmediata de este derecho suspendido de acceso a la información pública. Lamentablemente, ninguno de los 3 proyectos fue aceptado, así que todos fueron rechazados. En los pedidos de informe solicité puntualmente conocer cuál es la tasa de mortalidad por COVID-19, tanto en vacunados como en no vacunados, y además el desglose presupuestario correspondiente, ¿no?, a la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, solicité conocer la situación sanitaria de los pacientes oncológicos y sus respectivos tratamientos durante los años 2020 y 2021. Como parte de nuestras tareas en la legislación, nosotros tenemos el deber de controlar los actos de gobierno, de impedir abusos de poder, básicamente de hacer valer este principio de igualdad ante la ley que debiera regir en todo momento en todo el territorio bonaerense. No veo yo de qué manera podríamos realizar estas acciones sin el acceso adecuado, oportuno, pertinente, completo, veraz, relevante a la información que necesitamos para que esto suceda. Y lo que quiero subrayar es que el ocultamiento de información o la falta de su actualización permanente nos impide de alguna manera garantizar el acceso a los derechos de la gente que estamos representando en esta banca. La garantía plena de sus derechos constituye al mismo tiempo, cuando no podemos garantizarla, un abuso de poder por parte de las autoridades que impiden que esto suceda. Teniendo en cuenta además que la información en salud es necesaria para el diseño de cualquier política pública, para poder garantizar que las funciones esenciales de salud se cumplan, ¿no?, la promoción, la prevención de las enfermedades, el acceso oportuno a los tratamientos y demás, es que yo pedí poder conocer esta información al Ejecutivo Provincial. Ahora, además de desconocer y de no haber tenido acceso a estos datos de salud sobre los tratamientos y los presupuestos que se ejecutaron para enfrentar la pandemia, tampoco sabemos por qué los pacientes oncológicos perdieron la continuidad en sus tratamientos, algo que no sucedió en países vecinos como Chile, Brasil y Uruguay. A esta falta de continuidad se sumó la reducción en los diagnósticos, agravada en los servicios que permanecieron cerrados durante la pandemia, como es absolutamente nuestro caso. Y si bien existen estudios respecto del impacto de la pandemia a nivel global, pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, en la provincia nosotros
no conocemos cuál es el estado de situación de estos pacientes. Tampoco sabemos cuál es el plan paliativo que se debiera estar llevando a cabo para poder revertir el daño que se ha generado a estos pacientes, en qué lugares de atención ya tenemos funcionando completamente los servicios oncológicos, a cargo de qué responsables, en fin, muchas cosas. En 2020 se registró en Europa un aumento del 5% de las muertes por cáncer. Se sabe que las causas de este incremento han sido la falta de acceso al screening, a las pruebas de screening, el descenso en la consulta para el diagnóstico oportuno, las demoras en el acceso a los tratamientos, incluso en muchos casos por la falta de medicamentos, y luego también la pérdida de seguimiento de los pacientes que ya estaban diagnosticados y por miedo al contagio no se acercaban a los servicios que sí funcionaban. Ahora, ¿qué ocurrió en nuestra provincia? ¿Tenemos datos? ¿Dónde están estos datos publicados? Tampoco sabemos. Como dijo Ayn Rand, podemos evadir la realidad, pero no podemos evadir las consecuencias de evadir la realidad. Entonces, tenemos las estadísticas que rápidamente nos bajan con datos certeros a la realidad. Los pacientes con cáncer que sufren siquiera un mes de retraso en su tratamiento incrementan su riesgo de muerte entre un 6 y un 13%. En el caso de las cirugías de cáncer de mama postergadas, 2 meses de atraso en el acceso al tratamiento incrementa este riesgo de muerte en un 17% y además, en el caso de los retrasos de 3 meses, este porcentaje se eleva al 26%. Nosotros tuvimos hasta 6 meses de atraso. ¿A dónde nos lleva, no? Ese nivel de atraso. Para marzo de 2021, los países que sí habían recogido información sanitaria pública de calidad ya habían reconfigurado sus protocolos de atención, llevando a la apertura y el funcionamiento de todos los servicios al 100%. Lo único que seguía restringido era la circulación de familiares en los horarios de visita, pero no la de los pacientes, no la de los usuarios del sistema de salud. Hoy la provincia continúa con algunos servicios que no han retomado completamente sus actividades, pese a la vuelta supuesta, ¿no?, que tenemos a la normalidad. ¿Cómo evaluamos nuestros protocolos sin información disponible para tal fin? Con estadísticas y datos, con un registro de pacientes, de patologías vigentes, se hubiera podido restablecer la atención oncológica como en la prepandemia, en este caso, por ejemplo, para los pacientes oncológicos que estuvieron con hasta 6 meses de retraso, pero nada de esto se hizo. A 2 años del primer caso de COVID en el país, la provincia de Buenos Aires no cuenta con información sistematizada, confiable y disponible para medir ninguna de las variables de lo que fue el acceso a la salud durante estos años. No sabemos realmente cómo estaba el sistema de salud pública antes y cómo está ahora. La imprecisión en las declaraciones públicas de nuestro gobernador Axel Kicillof y la falta de respaldo de sus dichos hace imposible la recuperación de datos que nos permitan cotejar a ciencia cierta cuál es el estado de la salud pública en la provincia. Dijo hace poco, pudimos ampliar y equipar el sistema de salud, terminar 123 obras, entregar 73 millones en insumos, pudimos incorporar 1.500 camas, 1.132 respiradores. ¿Pero qué respaldo tienen estos números? No logramos encontrar datos respaldatorios de ninguno de ellos. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la Nación, que sí realizó un estudio sobre la efectividad de la campaña nacional de vacunación en la reducción de muertes por COVID, hizo que este estudio no lograra llegar a conclusión alguna. ¿Por qué? Porque en este análisis no se contempló a la totalidad de la población destinataria, sino únicamente a una franja etaria. Esto hizo que la muestra careciera de valor representativo y quedara en la nada, ¿no? Tampoco contenía el detalle de los números de fallecidos vacunados para poder contrastar con los fallecidos no vacunados. Una vergüenza, una pérdida absoluta de recursos porque se invirtieron recursos para llevar a cabo este estudio y sin embargo no se pudo arribar a ningún resultado satisfactorio en términos de calidad, ¿no?, para poder analizar la situación propiamente dicha. Asimismo, la Dirección Nacional de Epidemiología y de Información Estratégica observó que durante el 2021 hubo una disminución en la letalidad por COVID de todos los grupos etarios, pero no pudo, atención con esto, pero no pudo especificar la diferencia de muertes entre vacunados y no vacunados
ni tampoco establecer si esa diferencia era significativa o no. El resultado, en fin, de la falta de control de los actos de gobierno supone en paralelo no solamente el respaldo de los recursos que se invierten sin sentido en acciones que no producen ningún resultado útil, sino que además no mejoran la calidad de vida de los bonaerenses, sino que se sigue en esta línea sin corregir el error. Demoliendo en paralelo, ¿no?, a impuestos al ciudadano que sigue sosteniendo toda esta barbarie. Podría seguir con algunos datos más que traje, pero fundamentalmente voy a completar mi intervención haciendo una reflexión que tiene que ver con, en lo personal y para mis diputados, mis compañeros de bloque, los diputados que están acá hoy conmigo acompañándome. Nosotros tenemos una postura clara de defensa de la vida y vemos muy difícil poder velar por la defensa de este derecho cuando no podemos ni siquiera poder garantizar la salud de las personas. En definitiva, no hay información y así es como a todos, en definitiva, nos está siendo violado un derecho fundamental.